Pocos conquistadores españoles han tenido una historia tan fascinante como la de Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Y es que mientras otros pasaban a la posteridad por someter y levantar imperios, él lo hizo por perderse, por sobrevivir en soledad y por convivir durante años con los pueblos originarios del actual sur de Estados Unidos y norte de México. Su testimonio escrito no es un relato de conquistas gloriosas, sino uno de resistencia, observación y un encuentro directo con el nuevo mundo. Una mirada distinta que convierte a Cabeza de Vaca en cronista y testimonio único, con descripciones de plantas, animales, rituales y formas de vida que ningún otro cronista plasmó con tanta cercanía. Os contamos todo esto y mucho más a continuación. Soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Para encontrar el significado del curioso apellido Cabeza de Vaca, tenemos que remontarnos a la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. En aquel enfrentamiento, un pastor llamado Martín Alhaja señaló un paso estratégico con una calavera de vaca, un movimiento que permitió a los cristianos vencer a los almohades en aquella contienda. Por esa gesta recibió el apellido Cabeza de Vaca, inaugurando un linaje al cual perteneció la familia del conquistador. Con ese peso simbólico en su apellido, vino al mundo Alvar Núñez Cabeza de Vaca, en Jerez de la Frontera entre 1488 y 1490. Aunque no pertenecía a la gran nobleza, sí mantenía una larga tradición de servicio a la corona, algo que le permitió recibir educación en materias como el manejo de las armas, la administración y la vida cerca de la corte. Ese aprendizaje temprano le brindó temple militar y una disciplina cortesana que le convirtió en un perfil muy útil para la corona. No era un gran aristócrata, pero sí un hombre de confianza capaz de representar al rey y llevar las cuentas con precisión. Por eso, cuando en 1527 se organizó la expedición de Pánfilo de Narváez hacia la Florida, Alvar Núñez Cabeza de Vaca fue nombrado tesorero y alguacil mayor de la misma. Esta empresa, que comenzó con 600 hombres, 5 naves y una carabela, tenía por objetivo hallar nuevas riquezas minerales y abrir nuevas rutas comerciales en esta inexplorada región. Pánfilo de Narváez subestimó lo que tenía delante. Creyó sencillo atravesar aquellas tierras en apenas semanas, pero se toparon con pantanos, mosquitos, sequías e incluso tribus hostiles. Además, las provisiones escaseaban y el grupo mermaba con el paso de los meses. Ante la desesperación, los supervivientes decidieron improvisar embarcaciones con troncos y pieles de animales para seguir la costa del Golfo de México con la esperanza de alcanzar algún asentamiento español o al menos un lugar menos peligroso. Pero la fortuna tampoco les acompañó en el mar. En noviembre de 1528, una fuerte tormenta arrastró a las naves hasta una isla que bautizaron como Malhado, la Isla de la Desgracia. Hoy sabemos que se trataba probablemente de Galveston, el actual Texas. Allí encallaron los restos de la expedición. Al llegar a la isla ya solo habían sobrevivido unos 80 hombres, aunque fueron muriendo hasta quedar apenas una docena. Fue en aquel escenario hostil donde comenzó la odisea de Cabeza de Vaca. Durante casi 8 años vivió errante por las tierras del actual Texas, Nuevo México y Arizona. Lo hizo acompañado por otros 3 supervivientes, Alonso del Castillo, Andrés Dorantes y un esclavo norteafricano llamado Estebanico. En una de sus travesías fueron sorprendidos por los indios Carancagua, una de las primeras tribus con las que se toparon. Al principio fueron tratados como esclavos, pero con el tiempo, Cabeza de Vaca descubrió que ejerciendo de curandero y curando así las heridas y enfermedades de los indios, se ganaba el respeto de aquellas comunidades. Poco a poco comenzaron a integrarse, en especial Cabeza de Vaca, quien aprendió la lengua y ritos locales, imitó técnicas de caza, además actuó como intermediario. Viajaba con grupos nativos, comerciaba con objetos sencillos como conchas, pieles, utensilios, sirviendo de puente entre tribus rivales. Esa mirada, fruto de la necesidad de supervivencia, se convirtió en un ejemplo más de observación etnográfica en pleno siglo XVI. En 1536, tras años de peregrinaje y de recorrer miles de kilómetros a pie, Cabeza de Vaca y sus compañeros lograron llegar a Culiacán, en la actual Sinaloa, en México, donde se encontraron con soldados españoles. La sorpresa fue mayúscula. Lo reconocieron cubiertos de harapos, con largas barbas, hablando palabras en lenguas indígenas y acompañados por un séquito de nativos que los veneraban como hombres sagrados. Desde allí fueron conducidos a la Ciudad de México, donde Cabeza de Vaca relató su odisea al virrey Antonio de Mendoza.
Aquel testimonio no solo era de supervivencia, sino que se convirtió en la primera descripción detallada de las vastas regiones del norte de América. Regresó a España en 1537. 5 años más tarde publicó su relato bajo el título de La relación y comentarios, conocida más tarde como Naufragios. Una obra que se convirtió en una de las crónicas más singulares de la conquista. Su vida política y de explorador no terminó con aquella experiencia. En 1540 fue nombrado adelantado y gobernador del Río de la Plata y tomó el mando y gobierno de aquella extensa tierra, en la que dejó algunos legados notables, entre ellos la reorganización de la ciudad de Asunción, en la actual Paraguay, que había sido fundada por su predecesor en 1537. Allí también adoptó una postura singular. Trató de proteger a los indígenas frente a los abusos de algunos colonos. Incluso llegó a dictar leyes que limitaban la explotación en favor de una convivencia más justa. Esta actitud despertó fuertes resistencias entre los colonos, quienes le acusaron de mala administración. En 1544 fue arrestado y enviado de regreso a España para ser juzgado. Acabó siendo absuelto tras un largo proceso, pero nunca volvió a ocupar un cargo de relevancia en América. La vida de Álvar Núñez Cabeza de Vaca terminó hacia 1559. No se sabe si en Sevilla o en Valladolid. Se fue sin riquezas, sin apenas títulos y sin territorios conquistados, pero dejó algo mucho más difícil de encontrar en su tiempo: un testimonio humano y directo del Nuevo Mundo. Su testimonio ofrece una visión distinta, más cercana y humana, que contrasta con las crónicas bélicas habituales. En la historia de Cabeza de Vaca emergió un hombre obligado y adaptado a convivir, aprender y sobrevivir junto a las comunidades indígenas. Por eso, más que un conquistador, Cabeza de Vaca fue un superviviente convertido en cronista. Alguien que, al perderse, encontró una manera distinta de contar la historia. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.